Buenas noches, pasajero. ¿Qué noche para manejar solo? La lluvia no avisa, simplemente llega, sin permiso, sin señales, sin que nadie te pregunte si estás listo para recibirla. Un momento el cielo estaba despejado y al siguiente, el agua cae sobre el vidrio como si tuviera algo que decirte. Como si la noche misma hubiera decidido que esta vez no ibas a poder ignorarla. Yo conozco ese tipo de lluvia, la que no es solo agua, la que cae cuando algo adentro de ti también está desbordándose. Cuando llevas semanas, meses, quizás años, cargando algo que no sabes cómo soltar, algo que te quitaron, algo que no merecías perder, algo que construiste con tus propias manos y que alguien decidió que no era tuyo, solo porque podía. Si estás escuchando esto esta noche, pasajero, es porque algo en ti necesitaba esta carretera. Necesitabas el sonido de los limpiaparabrisas barriendo el vidrio una y otra vez. Ese ritmo hipnótico que te dice que el mundo sigue girando aunque a ti no te lo parezca. Necesitabas la oscuridad afuera y una voz adentro que te dijera que lo que te hicieron tiene consecuencias, que el karma no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completo. Soy tu conductor esta noche, y tengo una historia para ti. Una historia sobre un hogar, sobre 9 años de sacrificio, sobre una mujer que creyó que por fin había llegado, y encontró a alguien esperándola con un cuchillo disfrazado de sonrisa. Una historia sobre la paciencia más fría que he contado en este radio. Y sobre la venganza más elegante que el sistema legal puede ofrecer cuando la persona correcta sabe exactamente cómo usarlo. Súbele el volumen, pasajero, apaga las notificaciones, porque lo que viene esta noche va a doler, antes de que se sienta increíblemente bien. Esta es la historia de Valentina Reyes, y de la señora Hilda Montoya de Garza, y de lo que pasa cuando alguien que lleva 22 años creyendo que las reglas son solo para los demás, se encuentra frente a alguien que se las sabe todas. Empecemos desde el principio, desde antes de que Valentina pisara el residencial Las Palomas por primera vez. Porque para entender lo que esta mujer construyó y por qué lo que casi le quitaron fue tan devastador, tienes que entender de dónde venía. Valentina Reyes nació en una ciudad mediana del interior del país, la segunda de 4 hermanas, hija de un mecánico y una maestra de primaria. No había pobreza extrema en esa casa, pero tampoco sobraba nada. Había reglas claras sobre lo que se podía pedir y lo que no. Había un calendario en la cocina con los pagos marcados en rojo. Había tardes en las que su madre planchaba uniformes escolares de otros niños para completar el gasto del mes. Sin quejarse, con esa dignidad silenciosa de quien sabe exactamente lo que vale su trabajo. Valentina aprendió 2 cosas en esa casa. La primera, que nadie te regala nada que valga la pena. La segunda, que si quieres algo de verdad, tienes que construirlo con más cuidado del que nadie esperaría de ti. Se ganó una beca parcial para estudiar Derecho en la capital. La otra parte la pagó trabajando como mesera 4 noches a la semana durante los primeros 3 años de carrera. Dormía 6 horas cuando tenía suerte. Estudiaba en el transporte público. Comía lo que cabía en el presupuesto que se había trazado en una libreta que guardaba con más cuidado que sus propios apuntes. Cuando se graduó, 7 años después de haber salido de su ciudad, no hubo una gran fiesta. Hubo una videollamada con su familia en la que su madre lloró sin hacer ruido. Como siempre, con esa elegancia discreta que Valentina heredó sin darse cuenta. Se especializó en Derecho Civil y Propiedad Horizontal. No fue una elección romántica, fue una elección estratégica. Había visto demasiados casos en sus pasantías de personas que perdían sus hogares por no entender los contratos que habían firmado, por no conocer sus derechos frente a administradores abusivos, por no saber que el reglamento interno de un edificio puede ser tanto una trampa como un escudo. Dependiendo de quién lo lea con más atención. Decidió que iba a ser la persona que lo leía con más atención. Siempre. Durante 9 años construyó una carrera como asesora jurídica independiente. No fue un camino en línea recta. Hubo años buenos y años en que revisó sus números en la madrugada preguntándose si había tomado la decisión correcta. Hubo clientes que pagaban tarde y clientes que no pagaban. Hubo un socio de trabajo que se llevó 2 clientes importantes cuando decidió abrir su propio despacho sin avisar. Hubo una relación larga que terminó mal, con el tipo de daño que tarda años en cicatrizar, que te enseña más sobre ti misma de lo que quisieras aprender de esa manera. Pero también hubo progreso, lento, constante, construido ladrillo por ladrillo, una reputación que crecía por referencias, clientes que volvían y traían a otros, un nombre en el medio que significaba algo, rigurosa, confiable, discreta, implacable cuando era necesario, y un fondo de ahorro que durante 9 años fue intocable. Un número en una pantalla que ella revisaba cada primer día del mes. Un número que representaba una sola cosa, el día en que iba a tener un lugar completamente suyo. No rentado, no prestado, no condicionado a la voluntad de nadie más. Suyo. Ese día llegó un martes de marzo.
a las 11:15 de la mañana, en una notaría de la colonia Roma, cuando Valentina Reyes firmó los papeles del departamento 204 del residencial Las Palomas y recibió un juego de llaves en la mano. No era un departamento de revista, no tenía vista panorámica ni elevador de cristal ni concierge con uniforme. Era un segundo piso con 2 recámaras, una sala que cabía exactamente lo que ella tenía planeado poner, una cocina que daba a un pequeño balcón con espacio para 2 sillas y una planta, y unas ventanas orientadas al este que por las mañanas llenaban todo el departamento de una luz que Valentina, al verla por primera vez durante la visita, describió en voz baja como honesta, como la luz que mereces cuando por fin llegas a donde siempre quisiste estar. Le tomó 3 semanas mudarse, no porque tuviera muchas cosas, sino porque quería hacerlo bien, cada mueble en su lugar exacto, cada librero organizado por tema y por año, cada rincón pensado. Era la primera vez en su vida adulta que un espacio le pertenecía completamente, y lo estaba habitando con la solemnidad que eso merecía. El edificio residencial Las Palomas tenía 48 departamentos repartidos en 8 pisos. La fachada era de cantera gris con plantas trepadoras que subían por los laterales hasta el 4.º piso. El lobby tenía piso de mármol color crema, ligeramente desgastado en el centro por años de pasos, y un vigilante de nombre Don Aurelio que tenía siempre un café en la mano, una sonrisa fácil y la habilidad de recordar el nombre de cada residente y cada visita frecuente. Había un jardín interior pequeño al que daban algunas ventanas de la planta baja, con un árbol de jacaranda que según Don Aurelio florecía cada año en el mes de febrero sin falta. Había también un reglamento interno, 43 páginas, con índice, con anexos, con modificaciones numeradas de las últimas 3 asambleas. Valentina lo leyó completo el primer fin de semana, como leía todo contrato que iba a firmar, con un marcatextos en la mano y notas al margen. Era su naturaleza, era su oficio, era exactamente lo que iba a salvarla más adelante, aunque esa tarde de domingo no lo sabía todavía. Lo que sí sabía, al terminar esas 43 páginas, era que el reglamento del residencial Las Palomas era un documento razonablemente bien construido, claro en sus prohibiciones, específico en sus procedimientos, equilibrado en sus derechos y obligaciones. El tipo de reglamento que solo se convierte en problema cuando alguien decide usarlo como arma personal en lugar de como marco de convivencia. A esa persona la conoció en su segunda semana. Era un domingo por la tarde. Valentina estaba acomodando libros en el segundo librero cuando escuchó 3 golpes en la puerta. Pausados, deliberados, el tipo de golpes que no son urgentes pero tampoco son suaves. El tipo de golpes que dicen, yo sé que estás ahí y sé que vas a abrir. Abrió la puerta. Señora Hilda Montoya de Garza, 63 años, aunque se cuidaba con esa dedicación específica de las personas para quienes la apariencia es una declaración de poder. Cabello perfectamente arreglado, color entre castaño y gris que no era exactamente natural, ropa de buena calidad, no ostentosa pero sí señalada, una canasta de fruta cubierta con papel celofán que sostenía con las 2 manos como ofrenda, y una sonrisa que llegaba hasta los dientes pero se detenía exactamente antes de los ojos. Valentina la conoció de inmediato, no a ella específicamente, pero sí al tipo, lo había visto en expedientes, en asambleas, en reuniones de copropietarios, el tipo de persona que confunde longevidad con propiedad, que lleva tanto tiempo en un lugar que en algún momento dejó de distinguir entre vivir en él y ser dueña de él. Hilda dijo que era una bienvenida, que así se hacía en Las Palomas, que ella llevaba 22 años en el edificio y siempre le había parecido importante que los nuevos residentes se sintieran recibidos con calidez. Mientras decía todo esto, sus ojos hacían un recorrido rápido pero meticuloso por todo lo que podía ver del departamento desde la puerta. El librero sin terminar, las cajas todavía apiladas en la esquina, el tipo de muebles, los títulos de los libros. Valentina sostuvo la canasta y respondió con cortesía precisa. Dijo su nombre, dijo que era asesora jurídica independiente, dijo que vivía sola. Hilda procesó cada dato con la eficiencia de quien lleva décadas clasificando a las personas que entran a su territorio. Luego hizo una cuarta pregunta que no estaba disfrazada de nada, que si pensaba recibir visitas frecuentes. Que el reglamento era muy claro sobre el registro de visitas en portería. Que Don Aurelio era muy diligente pero a veces con los nuevos residentes había que recordarles los procedimientos. Valentina dijo que sí, que había leído el reglamento completo, el fin de semana pasado. Algo cambió brevemente en el rostro de Hilda, tan rápido que si no hubieras estado mirando con atención, te lo habrías perdido, una fracción de segundo de algo que no era exactamente sorpresa, era más parecido a recalibración. Hilda se despidió con la misma sonrisa de entrada, bajó las escaleras sin prisa, y Valentina cerró la puerta, puso la canasta en la cocina,
y volvió a sus libros con una nota mental que guardó en el lugar donde guardaba todas las notas importantes. En algún momento, esa mujer va a ser un problema. No se equivocó, tardó exactamente 3 semanas. El primer reporte llegó un miércoles. Una carta formal con membrete de la administración del edificio, firmada por la señora Hilda Montoya de Garza en su calidad de vocal del Comité de Vigilancia, indicando que el departamento 204 emitía ruidos excesivos en horario nocturno, específicamente después de las 11 de la noche, perturbando el descanso de los residentes del piso inmediatamente superior. La queja citaba el artículo 12 del reglamento interno sobre niveles de ruido en áreas privativas. Valentina leyó la carta 2 veces con el café en la mano. Se acostaba a las 10:30. No tenía televisión en el cuarto. Vivía sola, y el departamento del tercer piso sobre el suyo llevaba 2 meses desocupado. Hecho que podía verificarse en los registros de la administración que cualquier condómino tenía derecho a consultar. No respondió con enojo, respondió con un escrito formal, con los datos exactos, con la referencia al número de departamento desocupado encima del suyo, y con una solicitud de que se le informara el mecanismo de verificación que la administración utilizaría para corroborar la queja antes de darle trámite formal. El administrador, señor Gerardo Peralta, le respondió 3 días después con un correo que básicamente decía lo mismo que su cara: lamento el inconveniente. Tomaremos nota, esperamos que esto no vuelva a ocurrir, sin aclarar si había habido verificación, sin responder la pregunta sobre el mecanismo, con esa ambigüedad funcional de quien quiere quedar bien con todos y no comprometerse con nada. Valentina archivó todo, el reporte original, su respuesta, la respuesta del administrador, con fecha, hora y número de folio. El segundo reporte llegó 15 días después. Esta vez, la queja indicaba que la residente del 204 tenía una mascota no registrada en la administración, contraviniendo el artículo 16 del reglamento interno que obligaba al registro de animales domésticos dentro de un plazo de 72 horas a partir de su ingreso al edificio. Valentina no tenía ninguna mascota, ni perro ni gato ni pez ni hámster ni ningún organismo vivo que no fuera ella misma, y 2 plantas en el balcón que ella supiera, no emitían ningún sonido audible. Fue a la administración en persona, esperó turno, entró al pequeño cubículo donde Peralta tenía su escritorio lleno de papeles y su taza de café perpetua. Le explicó, con la misma calma con la que habría explicado una cláusula contractual a un cliente, que no tenía mascota, que nunca había tenido mascota en el edificio, y que le gustaría saber si la administración había hecho alguna verificación antes de formalizar la queja o si simplemente la había registrado con base en el dicho de quien la presentó. Peralta frunció el ceño, dijo que tomaría nota, dijo que entendía la situación, dijo que esperaba que las cosas se normalizaran pronto entre los residentes. Con esa expresión de hombre que lleva años navegando entre los problemas de otros y ha aprendido a no mojarse. Valentina le preguntó directamente: señor Peralta, ¿quién presentó esta queja? Peralta dijo que la política del edificio era mantener confidencialidad sobre el origen de los reportes. Valentina dijo: entiendo, pero la caligrafía en ambos documentos es idéntica y la firma tiene el mismo apellido compuesto. Solo quería confirmar que estamos hablando de la misma persona. Peralta no respondió a eso. Tomó un sorbo de su café. Valentina se despidió y salió. El tercer reporte llegó 9 días después. No por la administración esta vez. Directamente debajo de su puerta. Doblado en 4. Sin sobre. Sin membrete oficial. Solo una hoja con la misma caligrafía inclinada hacia la izquierda de los documentos anteriores. Decía que la residente del 204 recibía visitas masculinas en horarios inapropiados, lo cual generaba incomodidad entre los residentes del piso y perturbaba el ambiente familiar que caracterizaba al residencial Las Palomas. No citaba artículo del reglamento porque no había ningún artículo que regulara las visitas de adultos a departamentos privados de adultos. Era, simplemente, una opinión disfrazada de advertencia. Valentina se sentó en el suelo de su sala con ese papel en la mano. No había tenido ninguna visita masculina en horario inapropiado. No había tenido prácticamente ninguna visita de ningún tipo. Había estado ocupada trabajando, organizando su departamento, construyendo la rutina de alguien que por fin tiene su propio espacio y lo está habitando con cuidado. Y sin embargo ahí estaba ese papel, con ese lenguaje de otro siglo, con esa insinuación velada sobre el tipo de mujer que era, sobre lo que hacía en su propio departamento, sobre si merecía o no merecía estar en ese edificio. Se quedó en el suelo 15 minutos. Sintió exactamente lo que Hilda quería que sintiera: pequeña, vigilada, sucia de una suciedad que no le pertenecía pero que alguien había decidido untarle encima. Sintió ese agotamiento específico de la mujer que trabaja el doble para que la respeten la mitad y aún así tiene que defenderse de acusaciones que ningún hombre en su misma situación recibiría jamás.
Estuvo así 15 minutos. Luego dobló el papel, lo metió en la misma carpeta que los otros dos. Se levantó del suelo, fue a la cocina, se preparó un café, se sentó en la mesa con el café y una libreta en blanco. Y empezó a escribir. No un desahogo, no una carta que nunca iba a mandar, una lista, precisa, fría, ordenada, porque Valentina Reyes era asesora jurídica especialista en propiedad horizontal, y en los últimos 15 minutos había pasado del dolor al análisis con la velocidad de alguien que lleva años entrenando exactamente para este tipo de situación. Lo que analizó fue lo siguiente. Hilda Montoya llevaba 22 años en ese edificio, 22 años usando el reglamento como herramienta de control social, 22 años siendo la vocal del comité de vigilancia, que en la práctica significaba ser la persona con más acceso a los mecanismos formales de queja sin necesidad de justificar casi nada. 22 años seleccionando quién era bienvenido y quién no. Eso requería un grado de impunidad, y la impunidad casi siempre tiene el mismo origen. Nadie ha mirado con suficiente atención lo que hay detrás de quien la ejerce. La pregunta era simple. ¿Hilda Montoya usaba el reglamento contra otros? ¿Lo cumplía ella misma? Esa noche, Valentina hizo 3 cosas. La primera, llamó a don Aurelio al día siguiente. De manera casual, durante su bajada matutina, le comentó que estaba interesada en conocer mejor el edificio, que era nueva y quería entender cómo funcionaban las cosas. Don Aurelio era el tipo de persona que lleva tanto tiempo en un lugar que lo sabe todo pero no habla de más. Sin embargo, sí habló de lo que Valentina necesitaba saber, que los departamentos 301, 403 y 502 recibían visitantes constantemente, personas con maletas, grupos que llegaban los viernes y se iban los domingos, y que él los registraba como visitas aunque en realidad hacían las cosas de quien se queda a vivir aunque sea 3 noches. La segunda, instaló una cámara discreta en el pasillo frente a su puerta. Modelo pequeño, de ángulo amplio, con almacenamiento en la nube. Revisó el artículo 29 del reglamento, inciso B, que permitía a los condóminos instalar sistemas de vigilancia en las áreas adyacentes a sus unidades siempre que no invadieran espacios comunes más allá del pasillo inmediato. Legal, documentado, activado. La tercera, solicitó al administrador Peralta, mediante escrito formal con acuse de recibo, el historial completo de reportes presentados en el edificio durante los últimos 5 años, invocando su derecho como condómina bajo el artículo 31 del mismo reglamento. Peralta tardó una semana en responder. Le entregó los documentos con la cara de alguien que sabe que está abriendo algo que no tiene manera de volver a cerrar. Pero eso no era suficiente para lo que Valentina tenía en mente. Porque Valentina no quería defenderse. Quería entender la dimensión completa de lo que estaba frente a ella. Y para eso necesitaba ayuda profesional. Llamó a Marcos Ibarra, compañero de generación en la carrera, uno de los pocos que había salido por el camino de la investigación privada en lugar del litigio. Buena persona, discreto, meticuloso, con una red de contactos en registros públicos que Valentina siempre había admirado. Le explicó la situación en 15 minutos. Le pidió una sola cosa, que revisara todo lo que hubiera disponible en registros públicos sobre la señora Hilda Montoya de Garza y su relación con el residencial Las Palomas. Marcos le dijo que lo tendría en 3 semanas. Lo tuvo en 2. Y lo que trajo no era solo lo que Valentina sospechaba. Era más, era el tipo de documento que ves y entiendes de inmediato que estás mirando el patrón completo de alguien que lleva años creyendo que nadie va a mirar con suficiente atención. Hilda Montoya de Garza no era solo la residente del 6º piso. Era propietaria registrada de 4 unidades en el residencial Las Palomas, su departamento personal en el 601, y además los departamentos 301, 403 y 502, los 4 con títulos de propiedad limpios, comprados en distintos momentos a lo largo de los últimos 12 años. Los 3 departamentos distintos al suyo estaban listados activamente en 2 plataformas digitales de hospedaje por noche. Marcos había capturado pantallas de los listados con fecha y hora, los precios, las calificaciones, los comentarios de los huéspedes que describían la ubicación, la limpieza, el proceso de check-in con código en la cerradura, huéspedes que llegaban los jueves por la noche y se iban el lunes por la mañana. Grupos de turistas, parejas, viajeros de negocios, un flujo constante y documentado de personas ajenas al edificio que pernoctaban en unidades residenciales. El artículo 8 del reglamento interno del residencial Las Palomas era absolutamente explícito, quedaba prohibido el uso de las unidades residenciales para actividades comerciales o de hospedaje temporal. La violación de este artículo era causal de notificación formal, y en caso de reincidencia, de inicio de procedimiento ante el registro público de la propiedad para el establecimiento de restricciones de uso. Eso era el reglamento que Hilda Montoya llevaba 22 años administrando como arma personal contra sus vecinos. Pero Marcos había encontrado algo más.
en los registros fiscales públicos disponibles, que incluían las obligaciones declaradas ante la autoridad tributaria de personas físicas con actividad empresarial. No había ningún registro de actividad comercial declarada vinculada a Gildo Montoya de Garza o a las unidades en cuestión. Lo que significaba, en términos prácticos, que los ingresos generados por 3 departamentos rentados de manera continua durante un periodo que Marcos estimaba de al menos 4 años con base en las reseñas disponibles, no existían en ningún registro fiscal. Valentina contrató a una contadora independiente para verificar lo que era verificable en los registros públicos y darle un estimado conservador del monto no declarado. La contadora trabajó 4 días y presentó un número. Era un número considerable, del tipo que la autoridad tributaria no ignora cuando alguien lo pone frente a ella con la documentación correcta. Pero el tercer hallazgo fue el que Valentina tardó más en procesar. No porque fuera el más técnicamente grave, sino porque era el que revelaba el patrón completo de lo que Gildo había estado haciendo durante casi una década. En el historial de reportes que Peralta le había entregado, Valentina encontró los nombres de 4 residentes que habían presentado quejas formales contra el Comité de Vigilancia en los últimos 8 años, y que ya no vivían en el edificio. Los 4 habían salido después de periodos documentados de quejas masivas contra sus unidades. Quejas sobre ruido, sobre mascotas, sobre visitas, sobre el estado de sus balcones, sobre el uso de las áreas comunes, sobre estacionamiento, un volumen de reportes que en ningún caso tenía sustento verificable, pero que había creado para esos residentes un ambiente de hostigamiento suficientemente asfixiante como para que vendieran o rescindieran sus contratos de arrendamiento y se fueran. Marcos investigó qué había pasado con 2 de esos departamentos después. Uno había sido adquirido, 6 meses después de que su propietario original lo vendiera a precio bajo de mercado, por un señor de nombre Roberto Montoya García. El mismo apellido, la misma dirección fiscal registrada en los documentos notariales que la señora Gildo Montoya de Garza. El otro había sido adquirido por una empresa de nombre genérico que, al rastrear su representante legal en el Registro Público de Comercio, tenía como persona física vinculada a una señora de nombre Gildo Montoya de Garza. Valentina imprimió todo. Cada captura de pantalla, cada registro, cada documento notarial disponible en las bases públicas, cada reporte del historial del edificio, la declaración de don Aurelio que ella había solicitado por escrito, con su nombre y firma, sobre el patrón de visitantes en los 3 departamentos, la estimación de la contadora, el análisis de Marcos. Lo organizó en un expediente de 94 páginas, índice en la primera hoja, separadores de colores por tema, numeración de páginas, el tipo de expediente que, cuando alguien lo recibe en las manos, entiende de inmediato que quien lo armó no estaba improvisando. Y luego esperó. Valentina era extraordinariamente buena esperando. Siguió bajando cada mañana a saludar a don Aurelio. Siguió respondiendo los reportes que continuaron llegando. Porque continuaron llegando, con la misma calma documental de siempre. Un 4.º reporte sobre supuestos daños en el pasillo del 2.º piso. Un 5.º reporte sobre el uso indebido del área de bicicletas que Valentina no utilizaba. Un 6.º reporte, este ya rozando lo absurdo, sobre el color de las macetas en su balcón que según la queja no correspondía a la paleta aprobada por la Asamblea de 2019. Una paleta que no existía en ningún acta de asamblea que Valentina hubiera podido encontrar porque nunca había sido aprobada formalmente. 16 reportes en 4 meses. Valentina los archivó todos. Siguió trabajando, siguió viviendo en su departamento con esa luz honesta de las mañanas. Siguió tomando café en su balcón los fines de semana, con las 2 sillas que había puesto ahí exactamente para eso. Y esperó a que llegara el último sábado de octubre. La asamblea anual de condóminos era, según el artículo 41 del reglamento interno, de celebración obligatoria en el último sábado de octubre, con convocatoria mínima de 15 días hábiles de anticipación y asistencia requerida de al menos el 60% de los propietarios para que los acuerdos tuvieran validez. Era la instancia máxima de toma de decisiones del edificio, el lugar donde los condóminos votaban sobre presupuestos, modificaciones al reglamento, remoción de cargos en el comité de vigilancia, y cualquier asunto que afectara los intereses colectivos de la comunidad. Era, en términos que Valentina entendía perfectamente desde su práctica profesional, el foro público más poderoso al que tenía acceso como condómina. El último sábado de octubre llegó con un frío seco y un cielo despejado que contrastaba con el calor del salón de usos múltiples donde se habían reunido 43 residentes. Sillas metálicas plegables alrededor de mesas largas cubiertas con manteles blancos, termos de café y agua en las esquinas, el proyector de la administración conectado a la laptop de Peralta, don Aurelio cerca de la entrada, con su café de siempre, con esa postura de alguien que ha visto suficientes asambleas como para saber que las cosas a veces se complican. Gildo Montoya llegó 10 minutos antes que nadie.
Se sentó en la primera fila, a la izquierda, con su saco color vino y su carpeta personal sobre la mesa. Con la postura de alguien que preside una reunión aunque no sea quien la convoca. Con esa seguridad específica de quien lleva 22 años siendo la figura de mayor poder informal en un espacio y no ha tenido ninguna razón para dudar de que eso vaya a cambiar. Valentina llegó exactamente a la hora señalada. Se sentó en la quinta fila. Saludó a los vecinos cercanos que ya conocía por nombre. Escuchó los primeros 40 minutos con atención, el informe financiero del ejercicio anterior. La revisión del fondo de reserva. La propuesta de incremento en la cuota de mantenimiento. El debate sobre la reparación del elevador número 2 que llevaba 6 meses con intermitencias que todos habían sufrido pero nadie había resuelto. Era una asamblea normal, rutinaria, del tipo que la mayoría de los asistentes esperaba que terminara antes de la 1 para poder ir a comer. Cuando el señor Peralta revisó su lista de puntos del orden del día y dijo, con el tono de quien ya está pensando en cerrar la laptop, si algún condómino tenía algún punto adicional antes de proceder a los acuerdos finales. Valentina levantó la mano. Se puso de pie, respiró una vez, de las que no se ven pero que hacen toda la diferencia. Y habló con la voz de alguien que ha practicado ese momento exacto en su cabeza más veces de las que podría contar. Dijo que tenía un punto de orden relacionado con el cumplimiento del reglamento interno en varias unidades del edificio y con algunos patrones en la administración del comité de vigilancia que, en su opinión como condómina y como profesional del derecho, merecían la atención de la asamblea. Dijo que iba a distribuir copias de un expediente que había preparado y que agradecía que la asamblea le diera el tiempo necesario para presentarlo. Sacó los expedientes de su bolsa. Eran 6 copias, previamente preparadas, que entregó a los condóminos más cercanos con instrucciones de que circularan. Conectó su teléfono al proyector por medio del adaptador que había traído. Porque Valentina no era de las personas que improvisan en los momentos importantes. Y empezó. Comenzó con los hechos más simples y más verificables. Las capturas de pantalla de los listados de hospedaje de los departamentos 301, 403 y 502. Las mostró en el proyector, una por una, fecha de captura visible en cada imagen, nombre del edificio visible en la dirección de los listados, los precios por noche, las reseñas con fechas que se extendían durante años, las fotografías interiores que cualquier persona podía ver en esas plataformas y que coincidían exactamente con la disposición de departamentos estándar del edificio. Luego mostró el artículo 8 del reglamento, el párrafo exacto de la prohibición, proyectado en letras grandes, subrayado en amarillo. Luego mostró el nombre de la propietaria registrada de los 3 departamentos. Con el documento del registro público de la propiedad que cualquier persona podía consultar en las bases abiertas. El salón se había quedado muy quieto. Luego mostró el análisis fiscal, sin tecnicismos innecesarios, solo el contraste entre la actividad documentada en las plataformas y la ausencia de registro comercial en las fuentes públicas disponibles. Y el número estimado por la contadora independiente, que Valentina presentó como lo que era, una estimación conservadora, no una cifra oficial, pero suficientemente específica como para que la autoridad correspondiente quisiera investigar. Luego mostró el patrón de los 4 residentes, los nombres, las fechas, los volúmenes de reportes que habían recibido antes de salir, y las adquisiciones posteriores de sus unidades vinculadas al mismo apellido y la misma dirección fiscal. Y al final, porque los últimos 10 segundos de una presentación son los que la gente recuerda, mostró una sola página, una lista, con fecha, número de reporte y descripción de los 16 reportes presentados contra el departamento 204 en los 4 meses transcurridos desde que Valentina Reyes se había mudado al residencial Las Palomas. El salón no hizo ruido durante casi un minuto. Hilda Montoya se puso de pie. Su silla chirrió contra el suelo. Se escuchó en toda la sala. Habló con la voz elevada de alguien que ha pasado décadas siendo la persona que eleva la voz para imponer silencio y en este momento no sabe cómo procesar que eso ya no está funcionando. Dijo que era todo mentira, que era una campaña de difamación, que ella había dedicado 22 años de su vida a ese edificio. 22 años cuidando que Las Palomas fuera lo que era, que sin ella este edificio hubiera decaído hace mucho tiempo, que la nueva residente del 204 había llegado a destruir lo que otros habían construido con esfuerzo. Que eso no era derecho, era activismo y que sus abogados iban a tener mucho que decir al respecto. El salón la dejó terminar. Valentina la dejó terminar. Luego dijo, con una calma que no era frialdad sino precisión, que llenó cada centímetro del salón de usos múltiples del residencial Las Palomas. Señora Montoya, nada de lo que acabo de presentar es una opinión mía. Son registros del registro público de la propiedad, capturas de plataformas públicas con fecha verificable, documentos de la propia administración del edificio y estimaciones preparadas por profesionales.
Están todos citados con su fuente en el expediente que tienen en sus manos. No he hecho ninguna acusación que no esté respaldada por un documento. Y en cuanto a los abogados que usted menciona, tienen mi nombre en la portada del expediente. Estaré disponible en el horario que me indiquen. Se sentó. La votación que siguió duró 14 minutos, incluyendo el tiempo que tomó verificar el quórum y asegurarse de que el procedimiento de votación fuera el correcto. 33 votos contra 4 para remover a Hilda Montoya de la vocalía del Comité de Vigilancia con efecto inmediato. 30 votos contra 7 para iniciar el procedimiento formal de notificación de incumplimiento del reglamento en los departamentos 301, 403 y 502. 28 votos contra 9 para instruir al administrador a entregar copia del expediente completo a la asesoría jurídica del condominio, con solicitud expresa de análisis de viabilidad de acciones legales y denuncia ante las autoridades fiscales correspondientes. Hilda Montoya salió antes de que se contara el último voto. Sus pasos en el mármol del lobby se escucharon hasta que las puertas del elevador se cerraron. No miró a Valentina al pasar. En las semanas siguientes, los 3 departamentos fueron dados de baja de ambas plataformas de hospedaje dentro de los 10 días posteriores a recibir la notificación formal del edificio. La Administración Tributaria, notificada mediante denuncia ciudadana que Valentina presentó con el expediente completo como anexo, abrió una revisión de oficio que según los tiempos habituales tomaría varios meses, pero que, para quien entiende cómo funcionan esos procesos, termina casi siempre de una sola manera cuando la documentación es tan clara. El sobrino de Hilda, Roberto Montoya García, recibió una carta de un abogado contratado por el propietario original del departamento que él había adquirido, notificado de los hechos por Valentina, quien le informó de manera personal y con documentos en mano. La carta describía circunstancias en la venta original que ameritaban revisión legal. El proceso estaba en curso. Hilda Montoya dejó de aparecer en las áreas comunes del edificio. Su departamento del 6º piso seguía ocupado, pero la señora que saludaba a todos desde la primera fila de las asambleas, que golpeaba puertas con canastas de fruta y caligrafía inclinada hacia la izquierda, que durante 22 años había decidido quién era bienvenido en Las Palomas y quién no. Esa señora había desaparecido del paisaje cotidiano del edificio con la misma definitividad con que desaparece algo cuando te das cuenta de que siempre fue una ilusión de poder y no poder real. Valentina siguió bajando cada mañana al lobby, siguió saludando a don Aurelio que siempre tenía su café, siguió tomando el suyo en el balcón los fines de semana, con las 2 sillas y la planta que había puesto ahí exactamente para eso, con las ventanas orientadas al este que por las mañanas llenaban todo el departamento de esa luz honesta que tardó 9 años en ganarse. Nadie volvió a dejar nada debajo de su puerta. Y así termina esta historia. Pasajero. Sin gritos en el pasillo, sin confrontaciones en el elevador, sin nada que no fuera documentos, tiempo, y el conocimiento exacto de cómo funciona el sistema que alguien más había estado usando mal durante 2 décadas. Valentina no fue al edificio a vengarse, fue a vivir, a ocupar el espacio que se había ganado con 9 años de trabajo honesto. La venganza fue un subproducto inevitable de que la persona equivocada decidiera atacar a la persona incorrecta. Hay una lección en esta historia que quiero que te lleves contigo esta noche. Pasajero, la gente que lleva mucho tiempo abusando de las reglas casi nunca se molesta en revisarse a sí misma. Están demasiado ocupados vigilando a los demás, demasiado seguros de que nadie va a mirar en su dirección con suficiente atención, demasiado convencidos de que el poder que ejercen es permanente porque nadie se los ha cuestionado todavía. Pero basta con que llegue una sola persona que sí sepa mirar. Una sola persona con paciencia, con conocimiento, y con la disposición de documentar todo sin perder la calma. Una sola persona que entienda que el mismo reglamento que usaron para atacarte es el arma perfecta para destruirlos. Valentina no necesitó gritar, solo necesitó leer. Sigue manejando, pasajero, la lluvia va a parar en algún momento. Siempre para, y cuando pare, las calles van a quedar limpias y la ciudad va a verse diferente bajo esa primera luz que viene después del agua. Igual que el departamento de Valentina en las mañanas. Honesta, merecida, completamente suya. Antes de que cambies la estación, necesito que me dejes algo en los comentarios, porque esta noche tengo una pregunta que me está quemando. ¿Tú crees que Valentina debió haber confrontado a Hilda desde el primer reporte, o la paciencia de 4 meses fue lo que hizo posible la destrucción completa? ¿El aguante fue inteligencia estratégica o hubo un costo personal demasiado alto? Quiero leer tu respuesta, déjamela con el emoji nube con lluvia para que yo sepa que llegaste hasta el final de esta carretera. Y si esta historia te movió algo, ya sabes lo que sigue, el botón rojo, suscríbete a Chisme Reddit, para que la próxima vez que la lluvia te encuentre manejando solo, yo ya esté aquí, en este radio, esperándote con otra historia.
Hasta la próxima carretera, pasajero. Maneja despacio.